Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. No diré el paraje exacto ni los nombres reales. Solo diré que fue en 2014, en la Sierra de Oaxaca, y que yo estaba en Infantería de Marina. Aquella semana íbamos ligeros, 6 en total, a marcar puntos de extracción para helicóptero y pasos seguros entre cañadas que ya nos habían dado problemas en operativos anteriores. Nada heroico, nada de película, caminar, medir, anotar, volver vivos. La sierra estaba cargada de humedad. El follaje se cerraba en túneles que a ratos te obligaban a pasar de lado. Todo tenía ese olor agrio de tierra que no ve el sol. El plan era subir a una loma con corte de risco al poniente, medir el viento y registrar coordenadas. Llegamos cerca del anochecer porque el terreno nos escupía hacia atrás, raíces traicioneras, barro pegajoso, capas de hojas que ocultaban escalones de piedra. Arriba, el clima se apretó. Una neblina baja se estiró, como mantita. Apenas nos dábamos la cara a 2 metros. Montamos una base improvisada a unos pasos del borde. Checamos comunicaciones, radio encriptado, baterías al día. Hicimos un cordón con cinta luminiscente para marcar el campamento y el límite de seguridad. Yo tomaba notas en mi libreta cuando escuché el primer llamado. Era un silbido corto, 2 veces, repetido a distancia, sin un origen claro. No era pájaro ni viento jugando entre ramas. Parecía calculado. Nadie dijo nada, pero todos lo oímos. Repartimos miradas. El tercero en la formación, el más joven, al que le decíamos Nano, apuntó hacia la línea del despeñadero. ¿Oyeron? Solo eso. El sargento le hizo seña de calma. Seguimos con lo nuestro, medir, anotar, fotografiar. A los minutos, el silbido cambió. Ya no eran 2 cortes, se volvió una especie de llamado insistente, como si alguien quisiera guiarnos hacia un punto que no veíamos. El aire se heló sin que la temperatura bajara. Era una sensación, no un dato. Nos acercamos al borde con luces bajas, bien pegados a suelo. La caída, según el altímetro, era de más de 30 metros. Debajo, una oscuridad pareja y ese murmullo de agua que corre en algún sitio que no alcanzas a ubicar. En eso escuché una voz. No puedo describirla más que como algo profundamente humano, pero amortiguado por la bruma. Pedía ayuda. 3 veces. Cada una más clara que la anterior. El sargento nos puso en línea. Nos advirtió con un gesto, no separar binomios. Yo estaba a la derecha de Nano. Noté que él no temblaba ni respiraba de más. Tenía la vista clavada hacia un punto que solo él parecía distinguir. Quise agarrarlo del chaleco y la mano se me resbaló en el nylon húmedo. En el mismo segundo, Nano se inclinó y el cuerpo le cedió hacia adelante. No fue tropiezo. No fue mal paso. Fue un empuje desde donde no había nadie. Lo vi en el ángulo de sus hombros, en la forma en que las botas perdieron contacto con suelo sin un forcejeo previo. Fue como si la ladera lo hubiera jalado. No hubo grito. Solo el golpe de su equipo golpeando contra rocas invisibles y luego nada. El sargento ordenó bajar por una ruta segura, trazada en el mapa por los de reconocimiento semanas antes. Tardamos más de lo que recuerdo. La neblina era tan espesa que la luz de las linternas se quedaba en el aire, sin penetrar. Cuando por fin lo encontramos, estaba boca arriba, con el casco ladeado. Sin sangre a la vista, sin fracturas obvias, sin señas de una caída fatal. Yo puse 2 dedos en su cuello y sentí la piel helada. Los ojos abiertos, la mandíbula trabada en una mueca que no era de dolor, sino de algo más primario. Como si hubiera visto algo tan cercano que no le cupo en la mente.
Sellamos el lugar. Elaboramos un plan para extracción al amanecer. Cubrimos el cuerpo con la lona, lo aseguramos con cinta, lo pusimos en el centro de nuestro círculo. Nadie probó bocado. Me tocó la guardia de medianoche. La bruma parecía respirar con nosotros. En algún punto, la voz volvió. Primero fue la de Nano. Ayuda. Idéntica a como lo habíamos escuchado antes, pero ahora sonaba como si estuviera al ras de nuestras botas. No venía del bulto en el centro. Venía de la periferia, de entre los helechos, de los cortes de piedra. Nos miramos sin levantar rifles. Cerramos el círculo hasta quedar hombro con hombro. El sargento marcó con la mano el conteo. 3, 2, 1. Apagamos luces. Si algo nos rodeaba, queríamos escucharlo sin la distracción de las blanqueando la bruma. Fue peor. A los segundos, una pisada clara se oyó pegada a mi lado derecho. Era el peso de alguien o algo apoyándose en el canto de una roca húmeda. Otra pisada. Luego silencio. Después, mi nombre. Perfectamente dicho, con el acento que usan mis compañeros cuando me bromean por ser del norte. No era Nano. Era como si alguien practicara con nuestras voces y las soltara al azar para ver si picábamos. Sentí un aliento frío rozarme la nuca. Giré sin levantar el arma para no encañonar a nadie. Nada. Solo la pared de neblina. El sargento dio la orden de encender. Volvieron las luces. Lo que estaba afuera se movió, lo juro. No lo vi de frente, fue un cambio de peso, un roce de vegetación y esa vibración que te llega de los pies a la espalda cuando algo grande pisa cerca. Otra vez, mi nombre, ahora dicho por la voz del cabo mayor que había estado con nosotros en otro destacamento. Ese hombre llevaba meses en baja médica en una ciudad a cientos de kilómetros. No tenía sentido. La risa llegó luego, bajita y contenida, como la de un niño emocionado que no quiere arruinar una sorpresa. Me ancló al suelo. Quise recordar todos los protocolos, respirar, contarte los latidos, no disparar a lo que no ves, no romper el círculo. El sargento empezó a recitar mentalmente las coordenadas de extracción, casi como oración. Eso nos dio cierto ritmo para no perdernos en la espera. A las 4, la neblina comenzó a desfilar hacia arriba, como si la ladera exhalara. La risa se apagó. El silbido inicial sonó una sola vez y no volvió. Cuando el cielo aclaró, revisamos a Nano con luz franca y manos firmes. Seguía igual. Yo me dediqué a checar el perímetro. Fue entonces que vi marcas. Eran como huellas, pero no de bota. Habían quedado impresas en barro muy fino, a pocos centímetros de nuestro cordón. Eran asimétricas, irregulares, sin patrón. No tenían forma que yo pudiera registrar para un informe. Aún así, llené una página con croquis. Nadie quiso hablar de eso en el debrief. El helicóptero llegó tarde por un banco de nubes que no soltaba la ladera. Subimos el cuerpo, subimos nosotros. Pueden decir lo que quieran, que el cansancio, que la altura, que la sugestión. Yo vi como Nano no cayó, fue aventado por algo que no estaba en la lista de amenazas. Y escuché mis datos salir de una boca invisible con la cadencia exacta de mis amigos. Nos dieron descanso y evaluación psicológica. 2 pidieron su baja poco después. A mí me diagnosticaron con estrés postraumático. Me negué a medicarme durante meses. Me encerraba en el gimnasio o me iba a correr hasta que las piernas ya no respondían. Por las noches, al apagar la luz, oía ese silbido breve, doble, justo antes de quedarme dormido. A veces también la risa. Algunas madrugadas me despertaba convencido de que alguien caminaba alrededor de mi cama con pasos irregulares, midiendo la distancia hasta mi cuello. Volví a la sierra por trabajo años después. Diferente unidad, diferente mando. Evité esa loma.
Los guías comunitarios nos hablaron de zonas que no conviene bordear. No compartí lo mío. Solo asentí y moví la ruta. Fue lo más profesional que pude hacer. Nunca más me acerqué a un borde sin amarrarme 2 veces y sin que otro me sostuviera por detrás. No es miedo a caer. Es el recuerdo de una fuerza que no viene de ti. Cargamos con muchas historias que no se cuentan porque no hacen carrera. Esta es una. No hay moraleja. No hay explicación bonita. Hay una ladera que llamó, un compañero que obedeció una voz que no era suya, y la certeza de que en ciertos sitios la tierra tiene sus propias manos. Si alguna vez te toca pasar por ahí, no intentes escuchar mejor. No te asomes buscando razones. A la sierra se le pide permiso y se le pasa de lado. Nosotros la desafiamos. Ella respondió. Y cuando responde, no discute, empuja. El que volvió. Abrí los ojos en el hospital militar de Oaxaca convencido de que apenas habían pasado un par de horas desde que entré a la cañada, el reloj de pared decía otra cosa, el parte médico también, me habían dado por desaparecido 34 horas, mi uniforme estaba endurecido por manchas oscuras hasta el cuello y yo no tenía ni un rasguño, la enfermera me dijo que descansara. No pude, cada vez que parpadeaba volvía el mismo olor espeso, una mezcla de tierra mojada con metal agrio y carne. Fue en 2017. Estábamos comisionados a la Sierra Mixe, arriba del ejido Tecoy, lugar que no salía en los mapas abiertos, éramos 6 del batallón de infantería, avance en cuña, silencio de radio por ventanas, el objetivo era sencillo. Reconocer pasos de altura entre 2 lomas donde se habían dado 3 emboscadas a vehículos de la región, nada heroico, patrón de patrulla, puntos de reunión marcados, regreso a extracción al atardecer. El clima se comportó raro desde el primer día. Al mediodía caía una niebla cremosa que no corría con el viento. No se deslizaba, se quedaba suspendida, respirando a nuestro ritmo. Los pájaros callaban. Las chicharras, también. El GPS de mano se atrasó por minutos y la brújula giró una aguja con pereza, como si tuviera sueño. La tercera jornada recibimos indicios de pisadas frescas al norte. Huellas de botas que no eran nuestras y marcas de carga en los hombros contra árboles. El sargento decidió hacer un desvío corto. 40 metros fuera del patrón. Yo fui punta. Una vereda angosta me llevó a una cañada sin agua, la tierra húmeda y fría como cerámica. El aire estaba denso, aplastado. Dejé cinta, revisé ángulos, di 3 pasos más. Ahí empezó lo extraño. Mis pisadas dejaron de sonar. Ni mi respiración se escuchaba. No era normal quedarse sin eco en campo abierto, pero esa cañada apagaba todo. El pasto no crujía. El equipo no golpeaba. Hasta el seguro del fusil parecía ajeno. Levanté la vista y vi un encambre de troncos caídos que juraría no estaba ahí un segundo antes, como si alguien hubiera reacomodado el monte cuando parpadeé. Volteé para ubicar a los demás y ya no estaban. Los disparos llegaron después. Ráfagas cortas. Controladas. En dirección contraria a mi regreso. Corrí hacia el sonido, pero al tercer giro me encontré de frente con un paredón de roca que yo no conocía. Tomé otro rumbo y apareció un claro que juraría acabábamos de cruzar. Era como caminar en una maqueta que alguien cambiaba cada minuto. Vi una figura de espaldas, parada entre 2 oyameles. Pensé que era Cano, el más alto del equipo. Le hice seña. La figura no respondió. Avancé en silencio y la perdí en un parpadeo, como si hubiera sido una impresión mal hecha. De ahí, tengo estampas sueltas. Ramas golpeando la cara. Un zumbido que no venía de afuera, sino que vibraba dentro del cráneo. Un olor a sangre caliente subiendo por la garganta.
Algo tocándome la mejilla con uñas duras, como si me tantearan la forma de la cara. Y una sensación de que el suelo respiraba debajo de las botas, inflándose y desinflándose muy lento. Luego, nada. Me encontraron parado, inmóvil, delante de la garita del destacamento, ya de noche. Eso me lo contó un cabo de guardia. Dijo que no caminé, que simplemente estaba ahí cuando levantó la mirada, quieto como poste. En urgencias me sacaron muestras, fotografiaron cada centímetro de piel, buscaron marcas. Nada. La sangre del uniforme era de varias personas, dijeron después, pero no coincidía con nadie registrado en la base. Señalaron que no había rastros de lucha en mi cuerpo. Yo no supe explicarles. A la semana, revisión médica complementaria. Me recogió una camioneta sin placas. Me llevaron a una casa pintada de blanco, lejos de la ciudad, que adentro parecía clínica sin letreros. Cámaras en las esquinas. Me entregaron hojas para firmar con la leyenda de protocolo de evaluación especial. Me dejaron en una sala vacía más de 2 horas. Cuando entraron, traían agujas, equipos para medir actividad cerebral y un maletín con tarjetas. No querían saber si estaba bien. Querían que contara olores, sabores, tonos. ¿A qué le supo el aire? Escuchó lenguas no identificadas. ¿Vio figuras que no proyectaban sombra? Les dije que no recordaba. Un hombre de lentes oscuros colocó sobre la mesa una imagen. Me explicó que era una captura termal desde altura media tomada el mismo día de mi extravío. Se veía un punto luminoso, yo, detenido en la cañada. Detrás, apenas perceptible, un contorno sin forma definida, una temperatura intermitente, como si respirara lento. No noté pies ni cabeza ni brazos. Solo una presencia pegada a mi espalda. Levanté la vista para preguntar qué era. No me contestaron. Apagaron el monitor y me dieron de alta con la indicación de reposo y seguimiento. En casa, intenté normalidad. No duró. Las luces parpadeaban a horas exactas, 1:13, 3:13, 5:13. La alarma del celular se activaba sola con una vibración que no era de ese modelo. Las paredes amanecían con marcas de dedos embarrados en tierra, siempre a la altura de la cara, como si alguien hubiera repasado contornos. El agua de la regadera olía a metal por segundos y luego perdía el olor como si nunca hubiera ocurrido. Mi esposa me decía que hablaba dormido, pero no repetía palabras. Emitía una serie de notas, 3 graves y una aguda, siempre en el mismo orden, como un llamado. Pasaron los meses. Me retiré. Entré a seguridad privada. No regresé a esa sierra. Un compañero que ahora trabaja de civil en el norte me mandó, con discreción, un documento escaneado. No era un parte cualquiera. Título: Interferencia orgánica no catalogada. Zona Tecoy, Paso Víbora. Evitar incursiones terrestres extendidas. El mapa anexo tenía manchas grises sobre las cañadas. En la leyenda se leía: pérdida temporal de orientación, alteración sensorial, manifestación adherente post-retorno. Esas 3 palabras me persiguen desde entonces: manifestación adherente. No sé en qué momento lo acepté, pero desde aquel día siento algo pegado a mí. No me ataca. No me cuida. Solo está. A veces ocupa rincones que no existen, como si habitara entre capas del mismo cuarto. Yo la siento cuando el aire se vuelve pesado sin razón, cuando el techo parece más bajo, cuando todo queda callado de golpe. El zumbido regresa. Me vibra un diente, siempre el mismo. Las fotografías impresas se curvan hacia adentro. Los espejos se empañan aunque no haya vapor. Y el olor, ese olor agrio, se adelanta a todo. Una madrugada me despertó un golpe sordo en la sala. No había nadie. En el suelo, los imanes del refri estaban alineados en una cruz rarísima, no de iglesia, sino de coordenadas.
En la pared, 3 marcas. Medí la distancia entre una y otra con un flexómetro. Era exacta, 13 centímetros entre cada punto. En el comedor, mi libreta estaba abierta en una página en blanco que, al tocarla, dejó pasar un frío que no venía de ningún lado. Cerré todo, apagué, me senté en el pasillo a esperar el amanecer. El zumbido siguió, como una mosca atrapada en un vaso. A veces pienso que nunca salí de la cañada y que lo que anda por aquí es lo que la sierra decidió devolver. He probado rezos. He probado no pensar. He probado hablar en voz alta para romper la quietud. Nada cambia. El fenómeno no se molesta si le pongo nombre, pero se fortalece cuando lo olvido. Es como si se alimentara de los momentos en que bajo la guardia, de la música de fondo, de la confianza de llegar a casa y dejar las llaves en su lugar. Hoy en la mañana, mientras me ponía las botas para salir al turno, sentí que me observaban desde el pasillo. No había nadie. Aún así, supe que estaba ahí. Mi hija se asomó al cuarto con sueño pegado a los ojos. Se detuvo. No quiso entrar. Me habló desde la puerta con esa sinceridad que tienen los niños cuando nombran lo que ven. Dijo, papá, el que vino contigo está otra vez parado detrás. Luego se fue a la cocina sin más, como si hubiera descrito el color de la taza. No tengo conclusiones ni moralejas. Solo tengo una certeza que pesa como equipo mojado. Hay lugares donde el terreno no es tierra sino umbral, y si cruzas con la guardia baja algo te acompaña de vuelta. Nadie nos lo dijo en la instrucción. No viene en manuales. En la sierra, algunos pasos no son del monte, son de lo que respira al ras del suelo cuando la niebla baja y todo calla. Si alguna vez ven una cañada que apaga el mundo, no entren. Yo lo hice. Regresé caminando a la garita, así dicen. Pero cada madrugada, cuando el reloj marca 13 y el aire se espesa, me pregunto si de verdad fui yo el que volvió. Y si mañana, por fin, me toca quedarme del lado que no se ve. Puente Negro. Yo era cabo de infantería de marina en 2017, adscrito a la Costa Chica de Guerrero. Después de un temporal que desgajó la carretera principal, nos ordenaron llevar víveres y medicinas a 2 comunidades que habían quedado aisladas. Éramos 6 en la camioneta institucional 4X4 y un Sandcat detrás con otros 5. Noche cerrada, humedad que pegaba a la piel, el río crecido rugiendo a la izquierda como un motor sin frenos. El mapa de Protección Civil marcaba un desvío por la carretera vieja, un trazo olvidado que cruzaba un puente de concreto estrecho, sin barandales. El comandante del convoy lo validó por radio. No había más ruta. Avanzamos a 20 por hora, luces bajas para no deslumbrarnos con la neblina que iba y venía como humo de pólvora. Yo iba de tirador en la batea, FX-05 asegurado, cargador lleno, linterna montada apagada para no quemar la vista. El puente apareció sin aviso, 2 placas descascaradas, el concreto con vena negra donde alguna vez hubo juntas de expansión. En la boca del puente, una lona de advertencia colgaba de un poste, rota y húmeda. La llanta delantera mordió el primer tramo y el radio chasqueó con estática. Silencio. Intenté llamar al Sandcat. Nada. Hice señales con la mano, el conductor asintió y avanzó. A medio tramo la vi. No sé si decirle persona. Era una silueta parada sobre el carril, más alta que cualquiera de nosotros, envuelta en algo negro. No una capa. No una bata. Una manta gruesa, de esas que usamos para cubrir cuerpos, pegada al cuerpo como si sudara por debajo. Se quedó ahí, inmóvil. Alcé el arma y solo entonces sentí el olor, agua rancia, metal mojado y tierra removida. El conductor pisó freno. La camioneta se ahogó. Las luces se apagaron sin previo aviso. El río siguió,
pero todo lo demás se volvió mudo. Cuando encendí la linterna, la silueta ya no estaba. Elas cortó la bruma y solo mostró el vacío de la barranca a la derecha. El comandante gritó por señas que empujáramos. El motor no quiso. Atrás, el Sandcat no asomaba. Reviso reloj, 2:11. Nos bajamos en orden. Uno a cada lado, otro en cola. Mientras empujábamos, sentí que la manta rozaba mi muslo. No había nada. Solo aire frío. El motor prendió sin explicación, subieron las revoluciones y cruzamos. Al otro lado, el camino de terracería retomó su trazo entre mezquites y taludes recientes. Avanzamos. A los 5 minutos la terracería se hizo curva y reapareció la misma neblina. Un poste con una lona rasgada. 2 placas descascaradas. El puente. El mismo puente. El mismo rayón en el concreto, la misma piedra blanca en la orilla izquierda. El conductor soltó un insulto. Nadie dijo nada. Revisé el GPS del tablero, señal inestable, coordenada fija que parpadeaba como si quisiera corregirse. Decidimos rodear por la vereda paralela al río. El bosque ralo nos dejó pasar a duras penas. La batería del radio volvió, una ráfaga, luego silencio. Al salir otra vez al camino, el puente. Eran las 2:11. No era una broma ni una falla simple de orientación. Lo supimos al tercer intento, cuando marcamos con pintura amarilla una piedra grande antes del desvío. Avanzamos lento por una variante entre cañaverales, giramos en un claro y salimos a la terracería principal. Frente a nosotros, el mismo puente. La misma piedra, manchada con nuestra pintura. 2:11, parecía que la noche nos colgaba la hora al cuello para que no olvidáramos nada. La silueta regresó sin ruido. Esta vez estaba del otro lado de la mitad, justo donde el concreto tenía esa vena negra. La manta no se movía, como si el aire no la tocara. No corría sangre, no había sombras de pies. Estaba y no estaba. El comandante ordenó alto con la mano. Nadie obedeció el impulso de gritar. Yo encendí la linterna en ráfaga. Elas rebotó en algo como plástico húmedo. Me puse el casco más abajo y saqué el seguro. Y entonces, como si respondiera a un gesto que no hicimos, la figura dio un paso sin ruido y desapareció al borde, pero no cayó, se disolvió en la niebla. El pánico no entra gritando. Entra como agua fría en las botas. Uno de nosotros, Soto, disparó primero. No a la figura, al vacío. Detrás, el río recogió los casquillos con un tintineo que no debí escuchar desde esa altura, pero lo escuché. Yo también disparé. Ráfagas cortas, controladas, hacia la junta de expansión. El concreto saltó como sal. El puente devolvió un latido sordo. A la tercera ráfaga, la camioneta se apagó otra vez. Se hizo de noche dentro de la noche. Alcancé a percibir un golpe leve en la batea, como si algo hubiera subido sin tocar nada. Nos retiramos como pudimos, uno de cobertura, otro arrastrando el cable del winch para anclarnos a un tronco. El cable vibró. Un tirón en dirección contraria, hacia la boca del puente. Cortamos. Nadie razonó. Luces muertas, radios muertos, brújulas girando. La linterna mostró marcas de arrastre en el polvo como si la manta negra hubiera pasado flotando el piso. La hora, clavada en 2:11. Tomé aire y olí tierra húmeda y algo dulzón, como bolsa de quirófano recién abierta. Perdimos el conteo de intentos. Pusimos conos, los pateamos, los recogimos, los volvimos a poner. En uno de esos bucles vi mi propia bota marcada en el polvo antes de que yo bajara. En otro, el Sandcat apareció sin luces a mitad del puente, sin gente, con la puerta delantera abierta y una manta térmica negra doblada en el asiento. Me acerqué con el arma en el pecho.
La manta estaba fría y pesada. La levanté lo suficiente para ver debajo. Solo el asiento húmedo. Una gota me cayó en el guante. No era agua. Luego, un golpe en seco dentro de mi casco. No recuerdo más del puente. Lo siguiente fue un rectángulo de luz blanca fija, sin bordes, el olor a cloro, la cama de sanidad naval. Intenté incorporarme y un dolor de oídos me partió la cabeza. Tenía los tímpanos inflamados, la piel del hombro con puntos morados en patrón de retroceso, como si alguien me hubiera disparado el arma sobre la clavícula. Había un sobre en la mesa con mi nombre, la fecha y una orden: abstenerse de comentar pormenores operativos por instrucción de Estado Mayor. Abajo, otra hoja: dictamen de incapacidad parcial permanente, porcentaje suficiente para pensión. Firmas. Sellos. Pregunté por mi unidad. Me dijeron que el convoy llegó sin novedad al amanecer por ruta alterna. Que yo presenté cuadro de desorientación aguda y trauma acústico. En la bolsa donde guardaron mi equipo, el cargador estaba a medias. La cámara de tablero entregada al S-2 tenía los archivos repetidos en bucle de un tramo de terracería sin puente. La bitácora marcaba una hora fija entre las 2:11 y las 2:12 por 3 páginas seguidas. La pintura amarilla no estaba en mis manos ni en mi mochila. Me devolvieron la placa con mi apellido. Tenía pegados 2 granos de arena negra que no se desprendían. Semanas después, un viejo chofer de la zona, al verme cojear en la farmacia del puerto, me dijo que por allá, en los 70, se cayó un autobús lleno en un puente sin baranda. Que a partir de entonces, cada temporal levantaba la bruma del río y la gente veía a los envueltos. Le pagué una botella y no volvió a tocar el tema. En cartografía oficial, el tramo de la carretera vieja aparece intransitable desde 2001. El puente ya no está. Pero en mi memoria no se cayó. Se quedó de pie, con nosotros adentro, repitiéndonos hasta gastarnos. Me depositan puntual el día primero. Nadie pregunta nada. Cuando intento escribir lo que recuerdo, me quedo anclado en la misma hora y releo el mismo párrafo como si fuera distinto. Algunas noches despierto con los oídos llenos de un zumbido que no proviene de ningún aparato. Camino a la cocina y piso agua en el pasillo. Prendo la luz y no hay rastro. En el closet, doblada sobre una caja de botas, está una manta térmica negra que juraría no tener. La toco con la punta de los dedos. Está fría, pesada, y huele a mezclas que solo reconoce quien ha trabajado donde a veces no hay regreso. No sé qué nos atrapó en ese tramo. No sé si fue el puente, el río, la hora, el peso de los que se fueron y no llegaron. La orden de silencio llegó antes que mi alta. La pensión, antes del alta médica. Todo como si alguien hubiera sabido que íbamos a pasar por ahí. Que íbamos a disparar al vacío. Que en algún punto, sin darnos cuenta, dejaríamos de avanzar para siempre. Y aún así, cada vez que paso por un puente cualquiera, cuento los pasos de la mitad al final. Si llego a 211, me detengo. No es superstición. Es lo único que todavía siento que obedece a alguna lógica, incluso cuando la lógica se cubre con una manta negra y no se deja ver. La bestia y la luz. Entré a la Marina con 19. Cuando ocurrió esto ya llevaba varios despliegues en la costa michoacana y me creía templado. La noche del operativo yo era jefe de equipo. Teníamos ubicaciones de una finca en Huertas de Mango, a 40 minutos de la carretera. Informe: posible resguardo de mando criminal y armamento. Orden: entrar sin ruido, confirmar presencia de gente armada y asegurar el sitio para investigación. Nos dejó un sedán civil lejos del camino. Caminamos en columna corta, luz blanca anulada, solo infrarrojo. El aire traía ese olor dulce de la fruta, mezclado con humedad y tierra pisada.
Los mangos pudren distinto, si alguna vez los han dejado en costales sabrán que se pega en la garganta. No escuchábamos radio de la zona ni ladridos. Silencio extraño para un rancho con vida. Señalé alto y nos pegamos a un cercado de púa sostenido con troncos flacos. Paso a tierra. Sin lámparas visibles. Sin vigías. La finca era una construcción despareja, lámina y tablas en la cocina, cuarto con piso de cemento rugoso, corral pequeño. Puerta entreabierta. Avancé con el primero y el tercero. Cubrimos esquinas, verificación de techos, nada de movimiento. El olor cambió. No era solo fruta. Era densidad agria, como metal y abandono. Lo sientes antes de nombrarlo. En el cuarto había una mesa con veladoras consumidas, imágenes clavadas con alfileres, una libreta encuadernada en piel con normas y lemas que no eran de iglesia ni de escuela. Tenía un emblema que yo había visto pintado en bardas de la costa, hecho con prisa, siempre cerca de altares improvisados. En el piso, apilados, cuerpos. No los contaré. De todos, a uno ya se le notaba la descomposición avanzada. Nos cubrimos la nariz con tela. Lo lógico era terminar la limpieza de cuartos, marcar coordenadas, pedir peritos y salir. El cuarto estaba despejado. El corral también. La cocina, igual. Entonces escuché la madera crujir afuera, como si algo pesado apoyara las manos en la pared. Apagué todo. En infrarrojo vi una silueta pegada a la puerta. No atinaba a cuadrarla con algo conocido. El lomo era de perro grande, pero la altura no daba. El cuello arrancaba extraño. La cabeza, más ancha de lo normal, con protuberancias. No era un toro. No era un coyote. Se asomó lento. Nos olió. Gruñó profundo, no fuerte, pero con vibración que te pone el cuerpo en alerta. Avancé un paso para que lo viera a mí primero y no a mi binomio. Disparo controlado al suelo, aviso. No retrocedió. Mostró los dientes y se tensó. Permití 2 disparos más, a baja altura. Apreté el tercero. Le pegué en la parte alta del hombro. Eso lo dobló. No chilló. Giró, saltó por encima de un bejuco y se internó entre los árboles, tan rápido que parecía no tropezar aunque las ramas estaban cerradas. Salimos a buscar sangre o huella. Nada. Solo tierra removida, hojas quebradas y ese olor raro, como a animal de agua estancada. No era de corral. No era de sierra. Aseguramos el sitio. Reporte completo. Llegó la gente de investigación. Levantaron lo que quedaba. La libreta se la llevaron en bolsa sellada. Yo me quedé viendo el emblema de la portada, un círculo con líneas quebradas que se repetían como oleaje. En esa orilla del cuarto el piso tenía manchas oscuras, ya secas. En la pared había marcas de uñas, largas, 3 por grupo, como si alguien hubiera intentado sostenerse. A todos nos quedó la misma sensación, no había un solo casquillo, no había mesa de comensales ni ollas, no había señal de fiesta o pleito. Parecía un lugar usado para traer y dejar. Y eso es peor. Regresamos a base de madrugada. La ciudad se quedó lejos, con el olor pegado al uniforme aunque lo lavaras. Nos mandaron a dormir, pero esa misma semana nos designaron interdicción nocturna. Costa afuera, mar oscuro, motores en mínimo. Información, embarcación ligera con carga y gente. Lo usual. A las 2 y pico, cuando el agua está más fría, vimos un brillo bajar en el medidor de fondo. Pensamos en bioluminiscencia, en pesca con carnada, en algo normal. Luego la luz no se movió como se mueve la vida del mar. No era mancha, era trazo. Una línea delgada que pasaba bajo la proa, lenta, y giraba con una precisión que no es de cardumen. Apagamos todo lo que no fuera necesario. Nos quedamos flotando.
El agua transmitía vibraciones, como si un motor enorme a distancia hiciera temblar la lámina. La panga que buscábamos apareció sin luces y no respondió al alto. Ahí sí, persecución breve, abordaje, aseguramiento. Los pusimos boca abajo y pedimos apoyo. Mientras el otro equipo subía, la línea volvió a pasar bajo nosotros y se detuvo, exacta, como si nos midiera. El mar no hace pausas de esa forma. El capitán me miró sin decir nada. La línea se curvó y se elevó en un punto, como columna, a unos 100 metros. El agua no hizo ola ni espuma. Algo salió y entró con velocidad absurda. Algunos dirán que eran ojos engañados por cansancio. Yo llevaba años de guardias. Nunca vi un movimiento sin reacción del agua. Lo que me clavó fue el símbolo que dejó la línea antes de apagarse. No fue un dibujo perfecto ni duró demasiado, pero el trazo curvo con quiebres en cadena era el mismo patrón de la libreta del rancho. Lo vi claro por los lentes nocturnos. Quise creer que mi cabeza conectaba cosas por el estrés, pero el patrón estaba. Íbamos en otro punto de costa y parecía la misma firma. Los detenidos hablaron cosas de santos ajenos, de pagar con vida para que la marea se mantuviera, de capitanes que prometen rutas a cambio de resguardos. Eso ya lo he escuchado en patios, altares, callejones de puerto. Lo que no había visto era la coincidencia precisa de la señal en tierra y la señal en agua. No hice informe de esa parte. La dejé en mi libreta, con hora y coordenadas. Hay detalles que se vuelven broma en comedor y prefieres guardarlos. Semanas después, regresamos a las huertas. Ya con orden de cateo extendida, para buscar instalaciones en el perímetro. Hallamos troneras viejas, palos con tela, zonas de fogón apagadas. Ni rastros del animal. Solo una pata de venado lejos, comida hacía días por perros. La libreta no volvió. A veces las cosas así se quedan arriba. Lo real es lo que no da forma a tu miedo. Las balas, los gritos, los motores, todo eso se controla. Lo otro te observa sin moverse. En el embarcadero, cuando amarrábamos de vuelta, el agua sonaba igual que siempre, pero yo buscaba la línea en cada destello de luz que daban los peces en la noche. En tierra, cada vez que paso junto a una barda marcada con emblemas de moda, recuerdo la portada de piel y el trazo. Y a veces, en los mangos, cuando el viento sopla, se oyen ramas pesadas que quiebran y me regresa el crujido de la pared de la finca, seguido de ese gruñido bajo que no era de toro ni de perro. El tipo de sonido que no necesitas oír dos veces para saber que, si vuelve, no vas a tener tiempo de prevenir a nadie. Me preguntan qué ha sido lo peor. Yo digo que las cosas que no dejan rastro. En tierra nos dejó olor y marcas sin explicación. En mar nos dejó una línea imposible. Entre ambos quedó un puente de silencio que nadie reporta. Desde entonces, reviso el perímetro pensando en cerros y en rompientes al mismo tiempo, como si una misma cosa caminara por huertas y también se deslizara bajo las pangas. No sé si tenga cuernos ni si sangra. Sé que no cae cuando le pegas donde debería. Sé que la gente que sirve a ciertos símbolos no usa solo palabras. Y sé que, a veces, la noche responde con señales que ningún manual contempla. Vivo de los procedimientos, de lo medible, de lo comprobable. Pero hay noches en que, antes de cerrar los ojos, siento que la pared a mi espalda tarda un segundo en asentarse, como si alguien apoyara la mano para tantear la distancia. Respiro hondo, cuento, repaso listas. Afuera, los mangos maduran y se caen en la oscuridad. Afuera, el mar dibuja líneas breves y se las traga. Adentro, me mantengo quieto. No por valor. Por respeto a lo que está ahí y no entiendo. Bata del 47. Nos tocó abrir brecha en la Sierra de Durango a finales de 2013,
Patrulla a pie por un trazo seco de arroyo que se hacía garganta entre encinos y piedras pálidas. Éramos 8, avanzando despacio, cuidando las alturas y los recodos. La radio chisporroteaba por ratos y el aire olía a polvo caliente y metal. A la altura de un meandro con rocas apiladas, la ladera se encendió. Disparos secos, ráfagas cortas desde arriba. El primer impacto me agarró del lado externo del muslo derecho, alto, lo suficiente para que el dolor me apagara la rodilla y me sentara de golpe. Sentí la tela tibia y la humedad correr hacia la bota. Me arrastré detrás de un tronco mientras el teniente cantaba posiciones y 2 respondían con fuego medido. Un compañero me apretó un vendaje improvisado, torniquete con tira elástica, y yo me concentré en no respirar de más. El tiempo se volvió una pieza de madera pesada y larga. Cuando las detonaciones se dieron y los cerros recuperaron su silencio áspero, ya traíamos la orden de retirarnos por la vereda hacia una casa de salud marcada en el croquis, un caserón blanqueado a medio kilómetro, viejo, con aljibe y sombra. Llegamos a la clínica rural con el sol tirando ya hacia el oeste. La puerta de metal estaba cerrada, pero se dio con una palanca. Por dentro había olor a medicamentos añejos y cal viva. Un pasillo estrecho con carteles descoloridos, 2 cuartos con camillas oxidadas, un lavamanos con llave de bronce. Me recostaron y el teniente dijo que la extracción sería por aire en cuanto el helicóptero cruzara la línea, pero la sierra siempre cobra su demora y el zumbido no se oía. El vendaje, aunque apretado, ya se teñía con un círculo oscuro. Me sudaban las manos, la boca seca, el pulso saltando desordenado en el cuello. No quería mirar la pierna más de lo necesario. Comprendí que, si la bala había entrado sin salir, aquello iba a necesitar algo más que presión. Fue entonces cuando lo vi. Entró por el pasillo como quien conoce el lugar desde antes de que lo pintaran. Bata blanca de tela gruesa, amarillenta en los puños, botones nacarados, bajo el brazo, un maletín de cuero con herrajes de latón, el rostro delgado, bigote recortado, cabello peinado hacia atrás. No se presentó ni pidió permiso, solo dejó el maletín en la mesa, se lavó las manos con un jabón en barra, abrió la llave y dejó correr el agua hasta que salió clara. Alguien intentó decirle que personal civil no debía intervenir. Él movió la cabeza en corto, como si no hiciera falta discutir, y me miró con una calma que me bajó un grado la fiebre. Colocó una sábana limpia que nadie había visto antes en la vitrina, cortó con tijera la bota por el empeine sin temblar, revisó la entrada del proyectil y palpó la zona con la precisión de un carpintero midiendo veta. No habló más que lo indispensable, su voz era baja, seca, con cadencia de quien ha pasado demasiadas noches de guardia. Preparó una mesa con una charola esmaltada, gasas, un frasco con líquido amarino que olía a tiempos que no conocí y un bisturí con mango mate. Se ató un cubrebocas de tela y me indicó, con la mano, que fijara la atención en una grieta del techo. Me puso en la nariz una gasa con aquel aroma pesado y frío que primero mareó y luego acomodó la cabeza en un sitio blando, como si me hubieran movido apenas del mundo. No me dormí del todo. Escuché el sonido de metal contra porcelana, sentí presión, no dolor, una presión que describía un camino hacia adentro y luego un tirón sordo, como si me quitaran una astilla larga enterrada desde la infancia. Él pedía pinzas, gasas, aguja curva, alguien de los míos se las acercaba sin cuestionar de dónde habían salido. Cosió con puntadas exactas, parejitas, nudo sobre nudo, secó con gasa, colocó un vendaje que parecía dibujado con regla. Cuando terminó, me miró otra vez como si contara mis latidos con los ojos. Tocó el borde del apósito con 2 dedos, levantó el maletín y se fue por el mismo pasillo, ni rápido ni lento. El teniente fue detrás de él para agradecer y también para saber quién diablos era. Regresó en silencio, con la boca tensa, y puso un seguro en la puerta como si tuviera que impedir que algo entrara otra vez. Yo, con el adormecimiento en la sangre, pensé que el helicóptero ya no tardaría y que, por hoy, el cerro nos había perdonado. La evacuación aérea llegó al caer la tarde.
En el Hospital Militar Regional me metieron a rayos X. El residente sostenía la placa contra la luz y movía los labios sin ruido. La bala no está, dijo al final, y el corte es quirúrgico, limpio, el de alguien con mano entrenada y criterio antiguo. Estas puntadas son de seda, interrumpidas, nudo de cirujano bien hecho. Preguntó quién me había intervenido en campo. Nadie dio un nombre. El teniente firmó, yo asentí, y dejamos que creyeran que fue un médico civil de paso. Al día siguiente me revisó un mayor cirujano con canas en la sien. Despegó la primera capa del vendaje con cuidado y asintió sin sonrisa. Quien te atendió no improvisó, dijo, hizo lo que se tenía que hacer y no de más. Pregunté, por preguntar, si conocía a médicos que trabajaran en esas rancherías. En los 70 había pasantes, respondió, pero esa técnica que traes la aprendieron mis maestros y los suyos antes. Me dejó una nota para fisioterapia y otra para retirar puntos en fecha exacta. Al final, me devolvió el apósito retirado y me dijo que lo tirara donde quisiera. No pude, aún olía a aquel líquido marino que no era yodo como el que usamos ahora, sino otro que no supe nombrar. Semanas después, ya caminando sin bastón, regresamos a la sierra a levantar un informe sobre la casa de salud. El inmueble seguía igual, blanqueado, el pasillo estrecho, el lavamanos de bronce. Un viejo del comisariado nos recibió con llaves que parecía haber heredado de su padre. En la pared del cuarto donde me cosieron había colgado, detrás de un calendario de ferretería, un marco de madera con una fotografía en sepia, 4 hombres con batas largas frente a un hospital pequeño. Uno de ellos tenía el mismo bigote recortado y la frente amplia del que me operó. Abajo, una placa oxidada, CapMed. Ignacio A., Servicio Médico Militar, desaparecido en comisión, Sierra, 1947. El viejo contó que, de vez en cuando un accidente agarraba a la gente lejos, un doctor de bata amarillenta aparecía y hacía lo que podía con lo que había, luego se iba por donde mismo, sin levantar polvo. No dije nada. Me quedé viendo los botones de nácar en la foto, la forma en que el cuello de la bata caía igual que la noche que me salvaron. El teniente tomó una foto con el celular y la guardó sin comentario. Antes de irnos, me acerqué al lavamanos. La llave chorreaba apenas y en la cerámica quedaban manchas oscuras delante del desagüe, como si hubieran reposado instrumentos recién lavados. Abrí el maletín mentalmente, gasas, tijeras, suturas de seda, el frasco con olor a tiempo viejo. No encontré la palabra, pero el cuerpo la reconocía. De regreso al cuartel, pasé por archivo para limpiar papeles de la patrulla. Pedí, con curiosidad sin nombre, cualquier referencia a un capitán médico con apellido que empezara con A y que hubiera desaparecido en los 40. El sargento de documentación, hombre ordenado, me dio una carpeta gris con recortes de revista y fotocopias ya vencidas. Leí un parte amarillento, evacuación bajo fuego, 2 heridos. El capitán médico decidió quedarse para estabilizar al segundo y no se le volvió a ver. Cerré la carpeta y la devolví. Al salir, metí la mano al bolsillo por la nota del mayor cirujano, esa donde había marcado el día exacto para retirar los puntos, y por puro impulso volví a oler el apósito doblado que aún cargaba. Seguía allí el rastro tenue de aquello que calmó mi cabeza la tarde de la emboscada. He contado esto solo una vez y sin adornos. En el muslo me quedó una cicatriz fina que no parece hecha con prisas. Cuando la toco, recuerdo la presión justa de unas manos seguras y el sonido del metal sobre losa. No sé si lo que nos acompaña en la sierra son leyendas diseñadas para que alguien no muera solo, o si de veras hay oficios que no terminan con la fecha en una placa. Lo único cierto es que, cuando la línea se corta y las horas se vuelven de madera, a veces llega una bata antigua que no pregunta por credenciales y hace su trabajo, otra guardia, otro turno que empezó en 1947 y aún no firma salida. Y uno se duerme apenas un rato, confiando en que lo despierten en el mundo correcto.
fuego helado. No hablo de esto en el cuartel, ni en mi casa. Soy de Sedena, infantería, y aprendí que hay cosas que se guardan para no contaminar la cabeza del pelotón. Pero desde aquella misión en 2018, en la sierra entre Guerrero y Michoacán, el sueño me dura lo que tarda el mismo ruido en volver a visitarme, un llamado agudo que no nace de ninguna garganta y que parece pegarse a las láminas del techo como un silbido que no termina. Me dieron incapacidad temporal por estrés y desorientación. Dicen que ya estoy bien. No es verdad. La orden fue sencilla: reconocimiento y apoyo a evacuación por tormenta. 2 camionetas, 8 elementos, radios portátiles, brújula lensática, mapa 150.000, lo necesario. Salimos antes del amanecer, el cielo cargado, los pinos escupiendo resina con ese olor que anuncia agua. A los 30 minutos, la señal empezó a fallar. Primero ruido intermitente, luego pura estática. El GPS quedó muerto y la brújula se volvió nuestra única referencia. Nada nuevo, pensé. La sierra manda y nosotros obedecemos. El primer poblado debía tener gente esperando. No había nadie. Puertas abiertas, platos con comida reciente, sillas volcadas, huellas que no terminaban en ningún lado. Ni perros, ni gallinas, ni insectos. El silencio no era natural. Era como entrar a un cuarto donde alguien acaba de salir y el aire no se repone. El sargento distribuyó sectores, binomios al monte, patrón de búsqueda en abanico. Me tocó la parte alta, borde de barranca, con un cabo que ya había hecho campaña en la zona. Lo encontramos recargado en un tronco, sin camisa, limpio, demasiado limpio. Le faltaba todo por dentro. La piel cerrada por fuera, sin rastro de sangrado, el torso hundido como si un vacío ordenado le hubiera quitado el peso de la vida. Mi compañero se dobló y vomitó. Yo me pegué al rifle y traté de pensar cómo me entrenaron: asegurar perímetro, observar, reportar. Quise marcar por radio y solo oí el mismo sonido, como estática que respira. El aire olía a resina y a algo metálico, hirviente. Hice una seña y tomamos rumbo de regreso. Tardamos 40 minutos en hallar el camino que debería estar a 10. Cuando dimos con el Cácer, con el poblado, las camionetas no estaban. La explanada se había vuelto un claro diferente, la tierra parecía más húmeda, las paredes desprendían un frío que calaba los dientes. Tomamos una casa para resguardarnos, revisamos mochilas, munición, agua, raciones. El cabo temblaba. No era miedo corriente. Era como si algo le pasara por detrás de la piel. La primera vez que escuché el llamado, pensé que era un ave. Largo, parejo, sin quiebres. Fui hasta la puerta y no había nadie. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna. Mi compañero dijo que lo escuchaba adentro de su cabeza. Luego se levantó, me miró como si no me reconociera y salió al monte. Lo seguí con el arma lista, sin gritar. La niebla bajó de golpe, gordas las gotas sobre las agujas de los pinos. El terreno se abría en pedregales que yo no recordaba. Lo encontré de rodillas frente a un fogón de piedras. Las cenizas estaban húmedas, recientes, pero no había brasa. Murmuraba palabras sin sentido. Al verme, levantó la cara. La tenía tiznada, los ojos en blanco, la mandíbula apretada. Me acerqué para sujetarlo. La frase salió de su boca como una orden aprendida: aquí el fuego no calienta. Cayó hacia mí, pesado y tibio. Revisé pulso, respiración. Nada. La piel guardaba un calor extraño, como si el calor viniera de adentro para afuera y no al revés. No sé cuánto tiempo pasó. El olor metálico se hizo más fuerte. Algo como cobre hervido y carne vieja. Cuando pude arrastrarlo al claro, no había rastro de la trocha por donde habíamos subido. Miré el reloj. 3 horas perdidas.
El cuerpo del hombre sin entrañas había desaparecido. Volví al poblado. Nuestras mochilas seguían donde las dejé, alineadas, el orden de costumbre. Faltaban las personas. Faltaban todos. El llamado regresó, más cerca. Mantenía un compás fijo, casi de juego. Caminé hacia donde pensé que estaban los demás. Mis pasos hacían crujir la hojarasca con un ruido que se tragaba el monte. A los 100 metros vi a uno de los gafe de nuestro escuadrón, de espaldas, bandera en el hombro, casco bien puesto, rifle cruzado en el pecho. Me acerqué. No se movía, no respiraba como respira un vivo. No quise hablarle, aprendí que hay cosas a las que no se les da voz. Me acerqué lo suficiente para tocarle el hombro. Se giró sin girarse. La cara era la suya, pero los ojos eran fondo negro y la piel de la mejilla tenía hilos finos, como si alguien la hubiera cosido desde dentro. No habló con la boca. La voz me entró por el mismo canal que el llamado, clara, sin ruido, no vinieron por gente, vinieron por lumbre. Aquí la lumbre come. Parpadeé y desapareció. No se fue caminando. Simplemente dejó de estar, y yo me quedé con la mano extendida tocando el aire. El primer disparo me sacó del trance. Luego otros, en ráfagas cortas, como entrenamiento. Corrí hacia el eco. Llegué a un claro. En medio, ardía algo que no era una fogata. Eran lenguas pálidas, sin humo, sin crepitar. Ardían sin consumir nada y sin dar calor. Dentro de ese círculo había sombras de pie. Eran los míos. Inmóviles. Brazos a los lados, la cabeza recta, como formados. Les hablé por sus apellidos. Un casco se movió apenas. Un brazo se alzó y señaló arriba. Entre las copas, un trenzado perfecto de ramas formaba un círculo. En el centro colgaba algo armado con partes animales y humanas, cuero, tendones, pelo, tela, metal, todo apretado en una forma que latía despacio. No colgaba de ninguna cuerda visible. Se sostenía por un orden que no quise comprender. Sentí las piernas flojas. No es el miedo de combate. Es otra cosa, primitiva, vieja, que hace que el corazón lata hacia adentro como si quisiera esconderse. El claro cambió la luz, como si una nube tapara el día. Las lenguas pálidas se inclinaron hacia mí y entendí que aquello no alumbraba, drenaba. Se alimentaba de lo que llevamos dentro y lo devolvía vacío. Quise cargar a uno de mis compañeros. No pude. Pesaban como roca mojada. Me quité el chaleco, traté de arrastrarlo. La bota se me hundió en tierra que no era barro. Era más blanda y estaba viva. Me soltó un cosquilleo en el tobillo, como aguja fina. El llamado creció. No recuerdo la salida. No recuerdo el trayecto en sí. Hay pedazos. Un árbol con cicatrices largos, marcados en forma de espiral. Un manto de insectos que no se movían, pegados al tronco, como si alguien los hubiera puesto uno por uno. El olor a cobre en la lengua. El mismo fogón con ceniza húmeda que de pronto aparecía en lugares donde no debía haber fogones. Y el llamado, siempre igual, marcando un compás que te empuja sin tocarte. Desperté en el hospital militar, pies lastimados, sin botas. Me hallaron en una brecha a 20 kilómetros del punto marcado. Las preguntas fueron las mismas. Les di coordenadas, conté el procedimiento, hablé de la evacuación frustrada, del poblado vacío, del fogón, del fuego pálido, de mis compañeros parados como en formación. Los rostros de quien me interrogaban no se movieron. Me dijeron que hubo deslaves, que posiblemente una fuga de gas, que la gente caminó y que nosotros nos desorientamos. Firmé lo que tenía que firmar. Me dieron descansos y consultas. Nadie volvió a tocar el tema. Desde entonces, el llamado regresa en cuanto la casa queda en silencio. No lo escuchan otros. Yo sí.
En los espejos, a veces, una figura se para detrás de mí con la mirada sin fondo. No es un recuerdo. Es una presencia. Las manos me tiemblan si oigo una radio con estática. Evito acercarme al fogón de mi madre cuando voy al pueblo. El calor me sabe a otra cosa. En las noches, cuando la ciudad se apaga un poco, siento los pies húmedos y el olor a resina me llena la nariz como si otra vez subiera la pendiente con el chaleco cargado. Hay detalles que no salen en el parte porque no caben en ningún formulario. La brújula marcó norte hacia la barranca un rato largo. El reloj perdió 3 horas y luego las recuperó de golpe. La piel del cabo se enfrió en mis manos sin pasar por el punto intermedio. En mi mochila apareció una piedra de río con marcas de espiral que yo no guardé. La arrojé a un canal. Al amanecer siguiente estaba sobre el cofre de mi carro, seca. En instrucción te dicen que la sierra enseña. Es cierto. Enseña que no todo lo que arde calienta y que hay territorios que no admiten testigos. Uno cruza líneas sin saberlo. A veces te regresan. A veces te dejan ir con algo pegado. Yo bajé. Ellos no. No hubo funerales, no hubo comunicados, no hubo nombres en ninguna lista. La tormenta borró caminos y el papel se encargó de lo demás. Si te ordenan subir, sube con respeto. Si oyes un llamado sin garganta, no busques de dónde viene. No te pares frente a una lumbre que no echa humo. No te pares bajo un círculo de ramas. Si encuentras un fogón con ceniza húmeda donde no debería haber fogón, no te sientes. No te quedes. La sierra no quema. La sierra muerde hacia adentro. Y una vez que te prueba, aprende tu nombre. Yo aún escucho cómo lo pronuncia. Cada noche. Como si todavía estuviera allá arriba, con la misma lumbre pálida en los ojos, esperando a que me vuelva a formar. Espiral de sangre. Yo era cabo de infantería en una unidad destacada en la Sierra de Guerrero en 2016. Éramos 8, rotando patrullas por brechas donde el mapa se volvía rumor y los pueblos cerraban puertas antes del atardecer. Nos ordenaron inspeccionar una cocina clandestina detectada por dron en la Cañada de Limón. Llegamos al amanecer, con el frío pegado al chaleco y el olor a resina de pino mezclado con humo viejo. No había vigilancia. No había perros. Solo silencio y un tejabán largo con láminas oxidadas que destellaban como filos. Adentro olía a químico agrio, a solvente. Mesas de acero con manchas blanquecinas. Cubetas numeradas. Un horno improvisado. En una pared, marcas negras como hollín trazadas en espiral, no letras, no números, líneas que se daban vuelta con la paciencia de un remolino. Cintillos de plástico en el piso, una libreta seca sin nombres. Todo parecía abandonado desde la noche anterior. Todo salvo la sensación de que alguien estaba más cerca de lo que mostraban los radios. El sargento ordenó perímetro. Yo con Mendoza revisamos el cuarto de enfriamiento. Afuera, la trocha mostraba huellas viejas de llantas. Adentro, el frío nos mordía. Colgaban animales pequeños en ganchos, aves y cabritos, sin piel, drenados. Los habían acomodado con una lógica que ninguno quiso nombrar. Una espiral perfecta desde el centro hacia afuera, cada cuerpo girado en el mismo sentido, como si obedeciera un patrón que desafiaba la prisa con que se levantan estas cocinas. Había sal regada en los bordes. En el suelo, otra cosa, marcas de pezuñas enormes, hundidas en la costra de polvo y agua reseca, como de un animal pesado que hubiera dado vueltas lentas alrededor de la carne muerta. Tomé foto con el teléfono. La imagen salió con brillo irregular, como si el lente estuviera empañado. No lo estaba. A las 8:20 reportamos el hallazgo. El mando pidió coordenadas exactas y que aseguráramos el sitio para peritos.
Esperar en ese lugar se sentía como estar debajo de una lámpara que zumba, aunque no hubiera electricidad. Revisé el techo. Había un hilo colgando con restos de cinta roja. En el almacén encontramos bolsas negras con restos de sosa y paquetes de pastillas trituradas, nada especial. Lo especial empezó cuando Mendoza dejó de responder al indicativo. Lo vi a 10 metros, quieto frente a la pared del hollín. No estaba en postura de descanso, sino con los dedos separados, como si midiera el aire. Supe que algo no cuadraba porque Mendoza siempre mascaba chicle y en ese instante no movía la mandíbula. Me acerqué y noté que respiraba hondo, como quien escucha música. En el pasillo se oyó algo que no iba con el monte. No era viento ni arrastre. Era una secuencia de voces finas deletreando números, una retahíla de escuela dicha por gargantas que no estaban ahí. 1, 2, 3. No sonaba a eco. No venía de un punto, sino de la espiral pintada y de la espiral de cuerpos, como si repitieran un mismo compás sin equivocarse. Intenté jalar a Mendoza del chaleco. Su piel estaba fría a pesar del sol. Se giró por fin y me miró con una calma que nunca le conocí en servicio. Dijo algo casi sin mover los labios. Ya entendí que no iba dirigido a mí. Lo llevé a la luz. El sargento ordenó que lo sentaran, que le dieran agua, que cortaran la espera con movimiento. Mendoza soltó la cantimplora, abrió su libreta y empezó a dibujar líneas, espirales, pezuñas, círculos dentro de círculos, todo con una precisión dolorosa. La punta del bolígrafo raspaba como un insecto. Rompía hoja tras hoja sin mirar a nadie. A las 9:10, el equipo 2 reportó en la parte trasera del predio algo más. Una especie de altar hecho con tambores volteados y tablas de caseta. Sobre el centro, un espejo sucio clavado en un poste. En el borde del espejo había marcas en forma de U repetidas, abiertas hacia el centro. Inclinabas la cabeza y te mirabas deformado, con la boca más pequeña que los ojos. Al reflejar la sala de enfriamiento, la espiral de animales parecía moverse 1 milímetro por segundo. No sé si fue sugestión. Sé que nadie quiso mirarlo más de lo necesario. El sargento decidió sacar a Mendoza. Cuando lo quisimos levantar, se dejó ir al piso como si sus rodillas no recordaran cómo mantenerse. Se golpeó la ceja y empezó a sangrar, nada grave, un hilo rojo que fue directo a sus manos. Con esa sangre pintó en el cemento 2 figuras de pezuña unidas por un lazo. No era delirio histérico. Era aplicación limpia. Rosario, el más joven, vomitó. Yo me quedé congelado. El olor del lugar cambió a hierro y azufre húmedo. Alguien dijo vámonos, pero nadie se movió. La cuenta de números se repitió adentro de mi casco, como si la hubieran guardado ahí. A las 9:40 llegaron 2 camionetas estatales. Hicimos entrega formal del sitio. Nos ordenaron regresar a base para informe inicial. Mendoza iba en la batea, custodiado. En el trayecto, se calmó. Sus pupilas se hicieron normales. Pidió su gorra. Dijo que tenía sueño. Lo vi quedarse dormido con el fusil cruzado y pensé en la primera vez que le vi correr con el equipo sin quejarse un segundo. Quise creer que todo sería un reporte de exposición a químicos y nada más. A las 11:05, ya en el destacamento, Mendoza pidió pasar al sanitario. No tardó ni 2 minutos. Se dejó ir contra el espejo de lavamanos y se cortó en el antebrazo con un vidrio roto. Cuando abrimos la puerta, ya había usado su sangre para completar en el azulejo una espiral perfecta, igual a la de la cocina. Alcancé a presionar la herida con un trapo. Él me miró sin reproche. Dijo ya está con voz normal. Luego se nos fue. Fue rápido. No pudimos retenerlo. La investigación vino con sellos y firmas. Psiquiatría dictaminó trastorno agudo por estrés y exposición a estímulos traumáticos.
Pericial dijo que las marcas de pezuña en el sitio eran impresiones de un molde alterado que alguien quería asustar. Nadie explicó la precisión de la espiral en el azulejo, las medidas idénticas al dibujo de la libreta, el mismo número de líneas, el mismo giro hacia la izquierda. Al dron lo checaron. El video presentaba un segmento donde el cuadro parecía ondularse cada vez que la cámara apuntaba a la sala de enfriamiento. Fallas del sensor. Acepté la explicación. No me ayudó a dormir. Nos separaron. A 2 los mandaron a la costa, a otros los subieron a otra sierra. A mí me dejaron de apoyo administrativo unos días. Cada noche, a la misma hora, yo abría los ojos justo antes de que la oscuridad del cuarto se acomodara en forma de espiral sobre el techo. No era una visión, era una manera de ver. Empecé a contar sin querer, como los niños que repiten juegos en el recreo. 1, 2, 3. A veces despertaba con sal pegada en los dedos. No tenía sal en el cuarto. Pensé en pedir ayuda, pero la idea de explicar ese detalle me quemaba la lengua. El día que entregamos las pertenencias de Mendoza, encontré la libreta. Entre los dibujos había una única frase escrita en letras pequeñas y claras, lejos del barroco de la espiral. Decía que la forma llama y que la forma alimenta. Decía que alguien o algo no requiere altares complicados ni nombres antiguos, solo la repetición exacta. Cerré la libreta y la entregué a quien correspondía con la sonrisa tensa que usamos para cruzar una calle peligrosa. En la tarde pedí la baja. El coronel quiso convencerme de tomar licencia primero. Acepté una semana. En esa semana evité espejos, evité dibujos, evité círculos de café en la mesa. Salía a caminar de madrugada para cansar al cuerpo. En un parque vi huellas de herraduras sobre el polvo, grandes, separadas, con un leve arrastre en el borde, y supe que no eran de caballo. Eran 2 medias lunas abiertas hacia donde no debía. Me desvié sin correr y sentí la torpeza de quien se retira a destiempo de una pelea que ya perdió. Firmé mi baja un miércoles. Entregué mi arma, mi credencial, mi rutina. En la noche, en la casa de mi madre, donde volví a dormir un tiempo, abrí la llave del fregadero para lavar una taza. El agua hizo un remolino. Nada extraño. Cerré y el remolino siguió 2 segundos más. Me reí sin humor. En la ventana del patio había polvo de obra. Con el índice dibujé una línea recta como quien comprueba una idea. La mano se me fue sola y completó el giro. Lo borré rápido con el antebrazo. Me acosté con esa urgencia de borrar y supe que eso no borra nada. No fui al sepelio. Un compañero me mandó una foto del ataúd cubierto con bandera. Debí estar ahí. No pude. La apagué. Soñé con la sala de enfriamiento, la espiral de cuerpos, la sal en los bordes, la marca honda de pezuña cerrando el círculo. Desperté con un sabor a metal en la boca y el recuerdo exacto de la cuenta. 1 hasta 12. 12 como los animales en el centro. 12 como los pasos entre el altar y el cuarto. 12 como las horas que tardé en aceptar que, desde aquel día, cualquier forma que gire me pertenece y me reclama. No volví a portar uniforme. Camino con cuidado de no formar nada con mis pasos. No dejo platos uno sobre otro. No cuelgo ropa en patrones. No uso reloj con segundero. A veces, cuando el agua drena, escucho lejos esa manera infantil de ordenar el mundo. Pienso en Mendoza dibujando con calma, como si por fin hubiera descubierto su lugar. Pienso en la cocina, en el espejo clavado, en el patrón que no pide fe, solo exactitud, y sé que la baja que firmé fue papel nada más. Hay cosas que no sueltan. Hay cosas que solo esperan que el giro se complete. Y mi mano, aunque la esconda, recuerda la curva. Retén sin pulso.
soy infante de marina desde 2009. He visto cosas que se explican con reportes, croquis y firmas en la bitácora. Lo de aquella guardia en la sierra no cabe en ningún formato. Ocurrió en octubre de 2013, en una carretera angosta que trepa entre quebradas y pinos, rumbo a un poblado minero casi fantasma. Éramos 4, el teniente Baeza, Paredes al volante, el Chaparro como radiooperador y yo. Mandato simple, retén nocturno, verificación de unidades y paso intermitente. Nada extraordinario. Llegamos a las 22:10. Colocamos conos, cinta reflejante, torreta ámbar. Al apagar el motor, el silencio no parecía normal. No había zumbidos, ni grillos, ni un perro a lo lejos. Solo el ruido leve del inversor y nuestra respiración dentro de los chalecos. Noté el aire más pesado, con ese olor de lámina caliente cuando llueve. Revisé el reloj, 22:17. Tomé nota de coordenadas, temperatura aproximada, visibilidad. Procedimiento. La primera hora fue limpia, 2 camionetas de la gente del pueblo, una pipa subiendo con diésel, un sedán con familia. Todo correcto. A las 23:41, Paredes chasqueó la lengua, venía alguien caminando por la curva. Levanté la mano para indicar alto. La luz lateral lo recortó a la mitad del carril. Traía el pantalón hecho jirones y la camisa pegada al cuerpo, negro por el polvo y algo más. Levantó la cara. Fue instinto bajar el fusil al pecho y tragar saliva. La piel le colgaba en tiras, como cartón mojado. Se acercó un paso y dio otro, sin pedir agua ni ayuda. No había sombra bajo sus pies. Di la orden de encender las cámaras. El teniente me dijo que mantuviera distancia. Avancé 2 pasos. El caminante parpadeó, o algo que parecía un parpadeo, detrás de la carne deshecha no había ojos. El olor nos golpeó, basura en fermentación, animal muerto, cloro. El Chaparro dijo mi apellido en corto, y yo contesté. En ese parpadeo, la figura ya no estaba. No se metió al monte, no se tiró al suelo, no corrió. Fue como si lo hubieran apagado. Revisamos la banqueta, el barandal, el cunetón. Nada. Baeza pidió marcar en la bitácora el incidente y guardar la secuencia de video. Cuando la repasamos en el monitor de la unidad, el carril aparecía vacío y nosotros mirando un punto inexistente. El reloj digital corría normal. Nuestro tono empezó a sonar distinto, como cuando te das cuenta de que el plan ya no te sirve. A las 06, desde la curva opuesta, escuchamos arrastre. No ruedas, no botas. Algo arrastrándose, lento. En el cono de luz entró una silueta a ras de piso. Llevaba una bolsa negra ajustada con cinta en la cabeza y el torso desnudo. Avanzaba con los codos, cruzando la doble línea amarilla, dejando una estela brillante, viscosa, que iba pegando piedritas y polvo. Nos movimos por flancos, sin hablar. Me acerqué por la derecha con guantes, pensando en rescate, en herida, en torniquete. Aquello se deslizó otros 3 metros y se detuvo. La bolsa no tenía rasgadura ni movimiento. Le toqué el hombro con la punta del bastón iluminante. Sentí el rebote de una bolsa de agua. La estela apestaba a podredumbre y a metal. El Chaparro intentó llamar a base. La radio encendía, pero la frecuencia quedó muda, con un ruido fino, constante, como lluvia detrás de un muro. Las 2 portátiles marcaban señal llena pero no modulaban. Baeza sacó el GPS. Sin satélites. Paredes juró que el marcador del combustible aumentó una raya. Baeza ordenó levantar los conos y retroceder a la zona de escape 40 metros antes. Cuando giramos la patrulla, la figura rebosó hacia la orilla y se perdió en la oscuridad. La estela quedó brillante en el asfalto, respirando un olor que quemaba los ojos. La luz ámbar parpadeó 2 veces y murió. A las 0:19, lo vimos.
No salió de entre los árboles. Estaba de pie desde antes, alto, angosto, demasiado derecho, a la altura de la curva. No puedo decir cuánto medía, pero la señal de límite de velocidad le quedaba al pecho. No tenía ojos. Tenía un plano liso donde deberían ir, como cuero sin costura. No se movía, el hedor sí, como si el viento lo empujara hasta nosotros. El chaparro se quedó rígido, luego se dobló. Su cuerpo empezó a temblar. Al principio pensé que era miedo, después, convulsión franca, mandíbula dura, saliva espesa, manos en garra. Lo levanté de las axilas con Paredes, lo subimos a la banca trasera. Baeza intentó acercarse con la lámpara a la figura. La luz se achicó, como si el aire bebiera el halo. Me ardían los ojos y los dientes me crujían. «Vámonos», dijo por fin, sin mirar a nadie. El motor tardó en dar. La primera chispa apagó el tablero. A la segunda, la torreta prendió, pero en luz fija. Aceleré sin preguntar, por reflejo. Los conos quedaron bailando en el retrovisor y, por 3 curvas, la estela viscosa apareció en el centro del carril como si la hubiéramos estado siguiendo todo el tiempo. El olor se metió por la ventilación y se quedó pegado al paladar. El chaparro jadeaba en seco. Baeza le sostuvo la cabeza para que no se golpeara con el respaldo. A los 2 kilómetros, la radio volvió con un golpe de estática. Un alfa, con firme en posición, reventó en el altavoz. Baeza cantó coordenadas y estado. Nadie preguntó por qué sonaba ahogado. El viento volvió con insectos en el parabrisas y el tablero recuperó su luz normal. Tomé por el atajo hacia el destacamento. Nadie habló. Nadie dijo que teníamos miedo de voltear. En el puesto médico, al chaparro le tomaron signos y le pusieron oxígeno. El doctor preguntó por tóxicos. No supimos responder. Paredes olía a la cosa, igual que yo. El olor se nos metió en la ropa, en la piel, en el cabello. Lavamos las botas con cloro y no se les quitó. La patrulla quedó con una banda negra en el chasis, como aceite reseco. La estela del asfalto no salió en la inspección de la mañana siguiente. El ingeniero dijo que no había marcas recientes, solo el desgaste normal. Revisamos el video con el oficial de servicios. Lo que vimos nos dejó más fríos que la noche. Todo el periodo entre 23:40 y 0:25 estaba registrado, pero sin los 2 aparecidos ni nuestra retirada atropellada. Se escuchaban nuestras voces, alejadas, sin palabras claras, como si habláramos detrás de puertas cerradas. La cámara térmica mostraba el carril vacío. En la bitácora, mi propio trazo se veía torcido, con la tinta corrida en el renglón de incidentes. Alguien había pasado el dedo antes de secar. El chaparro se quedó 2 días en observación. No recordaba nada después de ver una sombra parada. Cada vez que el olor regresaba, sin razón aparente, se le crispaban los dedos de los pies. Baeza no perdió la voz, pero se le hizo áspera, como si hubiera respirado humo. Paredes pidió cambio a Costa. Yo fingí que podía dormir. Una semana después volví con el perito a buscar restos. Encontramos, a la altura de nuestro punto, un tramo de asfalto más oscuro, ovalado, como la base de un tambor. Al lado, una bolsa negra de basura pegada al chapopote, vacía, sin rasgaduras, con la cinta redondeada en un nudo perfecto. Le dio con la espátula y no se despegó. El hedor salió de nuevo, intacto. El perito anotó posible derrame orgánico y se guardó el cubrebocas empapado en alcohol. No regresé a ese tramo. Cuando pasamos por la sierra, lo rodeamos por otra brecha. A veces, en otros retenes, el aire cambia y trae ese olor que no es de este mundo pero huele a cosas conocidas, drenaje viejo, moneda chupada, carne olvidada. Se me aflojan las manos. Veo el retrovisor para aclararme y juro que alguien viene caminando en la línea amarilla, recto, sin sombra. Guardé la hoja de aquella noche.
Tiene mi firma chueca y una mancha irregular que nunca se secó del todo. Si la miras con luz lateral, brilla. Cuando el miedo me despierta, pienso en dos cosas, en el silencio de la sierra antes del primer paso, y en la certeza de que lo que vimos no buscaba cruzar ni esconderse. Estaba ahí para olernos, medirnos y dejarnos ir marcados. Desde entonces, los turnos nocturnos ya no son horas, son kilómetros impulso. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.